Buen día, mi nombre es Carla Guadalupe Córdoba Cristóbal y junto con mi compañera Alma Rosalía García Arellano vamos a presentar un proyecto de optimización de procesos químicos. Somos pertenecientes a la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Presentaremos un diseño térmico óptimo para intercambiadores de calor de coraza y tubos. La optimización metaheurística. Los intercambiadores de calor de coraza y tubo se utilizan ampliamente en una variedad de aplicaciones industriales. En la mayoría de los casos se utilizan los intercambiadores de calor de pasos múltiples debido a las ventajas, tales como las trayectorias de flujo más largas, una longitud de intercambiador determinada, tolerancia a la expansión térmica, fácil limpieza mecánica y buenos coeficientes de transferencia de calor. En lado del tubo, debido a la variedad con velocidades más altas, el objetivo principal de este proyecto es elegir los parámetros de diseño de los intercambiadores de calor multipasos en serie que nos permiten el costo de una inversión. Como introducción, se propone una formulación MINLP para el diseño óptimo de uno o dos intercambiadores de calor de coraza y tubos en serie. El modelo de optimización será en conjunto de las ecuaciones que se basan en el método de diseño de restricciones de desigualdades. Diseño de intercambiadores de calor de multipasos. El problema se puede plantear de la siguiente manera. Se da un conjunto de corrientes frías y corrientes calientes como suministros, así como las temperaturas, capacidades caloríficas específicas y los caudales. Las siguientes ecuaciones son las que vamos a utilizar, o las que son parte del proyecto. Las ecuaciones de diseño. La superficie de la transferencia de calor en cada pasada es igual que el número de pasadas del tubo en un múltiplo de números pasados por la coraza. En la siguiente ecuación podemos plantear, que es la que vamos a utilizar principalmente. Se da un conjunto de corrientes y las corrientes calientes con el suministro, así como las temperaturas de las capacidades caloríficas específicas y caudales de la diferencia media corregida. En este caso, en esta ecuación, nuestra U es nuestro coeficiente de transferencia de intercambiador de calor y el área sería representada como A, que es el área del intercambiador de calor, como lo mostramos aquí. Nuestra delta Tm sería nuestra diferencia media corregida. Y en la ecuación de balance térmico de los fluidos, que es la que como mostramos en la presentación, donde nuestra primera T es la salida la entrada de la corriente de nuestra corriente fría, que está expresada en grados centígrados, y la otra sería en la salida. Se puede enunciar de la siguiente manera: la diferencia de temperatura media es la diferencia de la temperatura igual a la multiplicación del factor de la correlación para la diferencia de la temperatura media logarítmica adimensional y la diferencia de la temperatura media logarítmica, como se presenta en la ecuación 3, para calcular la diferencia de la temperatura media. Ahora, dependiendo del valor de la relación de la capacidad calorífica, la diferencia de las temperaturas media logarítmica en contracorriente tiene dos diferentes formas. Por ejemplo, en la primera ecuación que se muestra, si R es igual o diferente que 1, entonces esa sería la ecuación que se utilizaría para calcular delta TLM, pues poniendo las variables ya especificadas, mientras en la segunda ecuación tomamos en cuenta que si R es igual a 1, tomaríamos la segunda ecuación para hacer los cálculos. Ahora, siguiendo con las ecuaciones, si los pasos de la carcasa tienen un mismo coeficiente general de la transferencia de calor y sus áreas son idénticas, el valor de P12 lo podríamos calcular de la siguiente ecuación.
En la primera ecuación, la relación funcional depende de la configuración del intercambiador de calor para un intercambiador de carcasa y tubos, uno de los dos idénticos en serie o un intercambiador de n pasos de carcasa y de 1 a 2 o n o más pasos. Los tubos de pares se utilizan de la siguiente ecuación, donde la que se puede ver, que es en la diapositiva como tal, donde P12 es es la efectividad térmica de un solo intercambiador de calor de carcasa y tubos, y si los pasos de la carcasa tienen el mismo coeficiente general de transferencia de calor y sus áreas son idénticas, el valor de P12 es el que se puede mostrar en la otra ecuación. Vamos a obtener de forma en la que la relación de RP sería también la solución alternativa, pues ya que las ecuaciones pueden, donde se representa los parámetros en cuanto a la formulación de MINLP, que ya sería en esta nueva ecuación. Se toman como función el objetivo la minimización del coste de inversión del intercambiador. El coste de inversión de los intercambiadores de calor son de múltiples pasos y se pueden calcular en función de área de transferencia de calor y el número de 1 o 2 carcasas en serie. Se puede calcular en función del área de transferencia de calor y el número de 1 o 2 carcasas en la ecuación que se muestra es A, B y C son constantes de la ley de costos de valores. Estas constantes dependen de los materiales de construcción, de la presión nominal y del tipo de intercambiador. Bueno, vamos a empezar con las ecuaciones. La relación funcional entre F, T, P y R depende de la configuración del intercambiador de calor. Para intercambiadores de calor de carga coraza y de doble tubo, 1 o 2 en serie o un intercambiador que tiene n pasos de carcasa o 2n, se utiliza la siguiente ecuación. Si los pasos de las carcasas tienen el mismo coeficiente general de transferencia de calor y sus áreas son idénticas, el valor de P12 es igual a esta ecuación. P1 y 2 es igual a la efectividad térmica de un solo intercambiador de calor de carcasa y de tubos. Si los pasos de carcasa tienen el mismo coeficiente general de transferencia de calor y sus áreas son idénticas, el valor de P12 es el que se puede mostrar en la ecuación. O sea, que sería utilizar esta ecuación. Lo vamos a obtener de forma que se relaciona P y R. Tenemos también una fórmula para la solución alternativa, como se observa, y P y R como parámetros. Y luego la formulación de min LP, si toma como función objetivo la minimización del costo de inversión de intercambiador, el costo de inversión de los intercambiadores de calor de múltiples pasos se puede calcular en función del área de transferencia de calor y del número de 1 o 2 corazas en serie. A, B y C en esta ecuación son la constante de ley de costos que dependen del material o el tipo que se esté hablando. Bueno, luego pasamos a lo que fue ya el proyecto. Empezamos con min, que establece los límites inferiores y superiores para la variable xp, donde pusimos que ib es igual a 0 y v igual a 1. Agregamos un comentario señalando que estamos usando un algoritmo genético para la optimización. En la línea 9 tenemos la fórmula que configura operaciones para el algoritmo. GA, se utiliza la función optimus para crear un objeto de operaciones que controla.
al algoritmo genérico y muestra la interacción en cada opción. O sea que es un display inter. Como se puede observar aquí. Y luego XP es igual a X1, que extrae el valor óptimo de XP. El cálculo mínimo utilizado en función de costos en la entrada. Y la línea 7 tenemos la fórmula para encontrar la función del mínimo de costos, que el algoritmo se le dice que la función es minimizar @costos, que opera en una dimensión, que quiere decir que en una variable de diseño XP se opone y ya definidas. Otro comentario sería el último, y indica que se muestra R en las últimas 3 líneas XP y costo mínimo, y finalizamos otra vez con min. C es igual a costos variables XP, especifica parámetros del problema, T final, T inicial, caudal, coeficiente de transferencia de calor y costos. Los datos los fuimos definiendo. Y otro comentario era de que especificamos las razones de T y indicamos R y P a razones de T. Aquí nos dice que en los resultados XP es igual a 0.8725. Y lo que concluimos es que los resultados indican que los diseños óptimos de intercambiadores de calor de múltiples pasos se pueden determinar automáticamente con la estrategia de diseño propuesta. Eso sería todo. Muchas gracias.